Saludos, bienvenidos a las 3 profecías finales para la iglesia. Número 1, los sellados para el cielo, implica los 144,000. Número 2, la lluvia temprana y tardía en profecía. Número 3, el fuerte pregón. Quédate aquí y disfruta estas 3 secciones. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Con el tema adventistas que enseñaron que los 144,000 es un número literal. Te presentaré a 9 adventistas desde una línea cronológica hasta nuestro tiempo. Si estás listo, escribe en los comentarios literal. Vamos, literal. Y te voy a presentar a el primer adventista del séptimo día que enseñó así. Tenemos al conocido teólogo, pastor adventista, llamado Urias Smith, no José Smith. José Smith es mormón. Urias Smith fue adventista, autor del famoso libro Daniel y Apocalipsis. Te presentaré aquí en pantalla el original. En inglés, claro, ya está en español también, pero aquí podemos ver Daniel y Apocalipsis por Urias Smith. De él estamos hablando y aquí para que lo puedas identificar, lo tenemos. En varios escritos enseñó que los 144,000 es un número literal. En el Adventist Review y el Sabbath Herald, el volumen 5, número 7 del año 1854, en ese artículo, el autor Urias Smith argumenta que los 144,000 es un número literal y se refiere a un grupo específico de personas que serán sellados antes de la segunda venida de Cristo. En ese artículo, pero también en el libro que tienes ahí en pantalla, Daniel y Apocalipsis, que originalmente se llamaba Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, publicado en 1882, este libro es una exposición detallada del libro de Apocalipsis y sostiene que los 144,000 es un número literal. Te he dado 2 evidencias. La tercera, te leeré la cita. En la Review and Herald del 10 de agosto del año 1897, Urias Smith, pastor adventista, declaró: el número 144,000 debe ser un número definido. Escribe en los comentarios, número definido, compuesto exactamente de tantos individuos. No puede significar un número mayor o indefinido, pues en el versículo 9 es identificada otra compañía que es indefinida en sus proporciones, por lo que es denominada una gran compañía, la cual ninguno podía contar. Si los 144,000 fuesen designados para representar tal número indefinido, Juan habría dicho en el versículo 4, y fue señalada una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las tribus,
de los hijos de Israel. Pero en vez de esto, él dice 144,000, 12,000 de cada tribu, un número que puede ser contado fácilmente. Urias Smith, atentamente. Entonces, este pionero adventista creía que los 144,000 es un número literal, y así lo enseñó y así lo dejó escrito. ¿Cuál es tu posición, hermano y hermana? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te han enseñado? ¿Qué has investigado tú? Yo tengo una oposición basado en la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Cuál es la tuya? Te leo en los comentarios. Ahora vamos a ir al personaje número 2, adventista. Y estamos hablando del conocido J.N. Andrews. De él se tomó el nombre para la universidad adventista. Podemos ver ahí Andrews University, Universidad de Andrews, la educación adventista. Ahora, tenemos aquí la página web, Andrews University, Universidad Andrews. Entonces podemos ver que Andrews fue un personaje de renombre. Hoy por hoy lo conocemos y él, un dato muy importante, fue el primer misionero adventista en el extranjero. Él siendo autor en su libro, Nuestra Biblia cronológica, histórica y profética, publicado en 1891. En este libro, el autor adventista J.N. Andrews argumenta que los 144,000 es un número literal. También tenemos aquí a este otro autor, te lo voy a señalar, Merlin L. Neff. En su libro, mira aquí, te lo señalo, aquí está Merlin L. Neff. Pastor Enoch Martín, ¿es adventista él? Sí, mira ahí dice Adventist. Para que veas, pues. O sea, yo te presento evidencia, no cuentos. Entonces, este personaje adventista, en su libro, El Santuario, 1844, y Los Pioneros, publicado en 1967, en este libro, el autor adventista argumenta que los 144,000 es un número literal. Nuevamente me dirijo a ti. ¿Cuál es tu posición? Hoy debes analizar, hoy debes profundizar como nunca antes. Mira lo que la sierva del Señor declaró. Te leo. La Review and Herald, 26 de julio de 1892, párrafo 7. Tenemos muchas lecciones que aprender y muchas que desaprender. No sé cómo te enseñaron a ti sobre el tópico de los 144,000. Quizá te dijeron que es un número simbólico para meter a todas las masas allí. Pero estamos viendo que pioneros adventistas, eruditos adventistas, enseñaron y sostuvieron la antorcha de la verdad, diciendo que los 144,000 es un número literal. Pero pastor, ¿por qué han cambiado entonces? Bueno, quédate aquí y sigamos desarrollando los adventistas que enseñaron que los 144,000 es un número literal. Vamos ahora al número 4. O en singular, el comentario bíblico adventista de Francis D. Nichol, publicada en 1957. En este comentario bíblico, el autor adventista argumenta que los 144,000 es un número literal. Pastor, queremos ver al autor. Ahí lo tenemos. Nichol Francisco David. ¿Es adventista? Claro, mira, Enciclopedia de los Adventistas del Séptimo Día, ahí está. Vamos ahora al número 5. Y tenemos al personaje que debes conocer.
Él escribió La fe profética de nuestros padres. Leroy Fromm. Ahí está. ¿Conoce los libros? Mira. Volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4. Pastor Martín, hasta ahora estoy aprendiendo que los 144,000 es un número literal. Y que los adventistas, pastores, escritores, etcétera, etcétera, han enseñado que los 144,000 es un número literal. En estos libros, él enseña que los 144,000 es un número literal. ¡Wow! Ahora vamos a ir a otro personaje. Y aquí estamos. El número 6. C. Mervyn Maxwell. El apellido te suena, ¿cierto? Te voy a presentar en pantalla unos libros que estoy seguro que vas a reconocer. Si eres adventista de cuna, adventista de nacimiento, como tu servidor, el pastor Enoc Martín, que desde el vientre de mi madre, durante los 9 meses, yo ya guardaba el sábado a través de ella. Era adventista, soy adventista. Y mi padre tenía estos libros en su biblioteca. Ahí lo tenemos. Si alguien se recuerda o tiene estos libros, escríbalo ahí en los comentarios. El primero es Daniel, el segundo es Revelación, o sea, Apocalipsis. Específicamente en el libro que se llama El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, así se llama el libro de él. C. Mervyn Maxwell, publicado en 1984, en este libro el autor adventista sostiene que los 144,000 es un número literal. Maxwell, ahí te lo presento. Él enseña que los 144,000 es un número literal. Un erudito de renombre. Para los teólogos lo conocen. Para el adventista estudiado, informado, también lo conoce. Y ahí podemos ver la estatua de Daniel 2 en 3D. Tenemos la bestia, el león con 2 alas, la primera en Daniel 7. Tenemos aquí al fondo el oso. Tenemos aquí la 4ª bestia con el cuerno pequeño. Tenemos también a la bestia como leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Tenemos la bestia de Apocalipsis 13. Esto le llamamos la bestia mixta. Cuerpo de leopardo, patas de oso, 7 cabezas, 10 cuernos. Bueno, en síntesis, hoy no es nuestro tema, pero sí el personaje que está aquí en medio es el pastor, el erudito adventista Maxwell. Él enseñó que los 144,000 es un número literal. Hermano, por favor, tanto adventista enseñando lo mismo en distintas épocas. ¡Wow! Voy en la línea cronológica. Si estás aprendiendo, escribe ahí en los comentarios: super click, estoy aprendiendo. Super click, estoy aprendiendo. Ahora nos toca el personaje número 7. La profetisa Elena G. de White, la más famosa y conocida en nuestro medio, por eso la tenemos aquí en portada. Ella enseñó que los 144,000 es un número literal. Ahí tenemos a nuestra abuelita profetisa. Escribe en los comentarios: profetiza, porque fue mujer, el don profético en mujer, profetiza. Escribe en los comentarios: profetiza, te leo. Ahora, un libro que debes reconocer: Primeros Escritos, pasta roja. Los originales en español. En el capítulo 2, mi primera visión, aquí ella habla de los 144,000. Léelo. Desde la página 15 hasta la página 20 se menciona 6 veces el número 144,000. Entonces es sumamente importante. Mi primera visión, ahí está. Tenemos este otro libro que se llama Cartas y manuscritos con anotaciones, de Elena G. de White. En este libro es el que te voy a leer la cita donde ella menciona
a los 144,000. Cartas y manuscritos con anotaciones, tomo 1, página 92, declara: los santos vivientes, 144,000 en número. ¿Qué dice la sierva? Que los 144,000 es en número. Y el que sabe de la ciencia perfecta, completa, de matemáticas, sabe que un número es contable. Y ella dice que los 144,000 es un número, tal como el profeta Juan el Revelador en Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número. Tanto el profeta Juan y la profetisa Elena de White dicen que es un número, están de acuerdo que es algo completo, exacto, literal. ¡Wow! Y por eso ella, en otro artículo, en este caso la Review and Herald, de marzo 9, 1905, declaró: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Si fuera fácil, todo el que es mojado o bautizado en la iglesia automáticamente sería uno de los 144,000. Pero no, dice: esforcémonos con todo el poder, porque este número es exacto, este número es literal, ni uno más ni uno menos. Por eso ella dice: esforcémonos para estar ahí en ese número selecto. Por lo tanto, Elena G. de White también estaba de acuerdo con el resto de otros pioneros que los 144,000 es un número literal. Ahora, nuestro personaje número 8 es alguien que tú conoces. Muy seguro. El pastor Doug Batchelor, de su ministerio Hechos Asombrosos, Amazing Facts, sostiene y enseña actualmente que los 144,000 es un número literal. ¡Guau! 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 Y ¡guau! ¿Sabes por qué lo digo? Porque tú lo conoces, porque es contemporáneo, él está vivo. Al tiempo que tú respiras, él también respira. Así que no puedes decir: pastor, es que allá solo Urias Smith enseñó, solo Elena de White, solo Maxwell, pero en el pasado no. También ahora se enseña que los 144,000 es un número literal. O sea, este pastor sostiene lo que los otros pioneros sostienen. El pastor Doug Batchelor, en su página en inglés, Hechos Asombrosos, como ves ahí en pantalla, en el tema que él publicó con la pregunta: ¿quiénes son los 144,000? Él hace esta afirmación. Leo: por estas y otras razones creo, dice el pastor Doug Batchelor, que el número 144,000 es una cifra precisa. Así como hubo 12 tribus literales en el Antiguo Testamento y exactamente 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, habrá 12 veces 12,000 apóstoles espirituales en los últimos días. Entonces, ¿qué está diciendo el pastor? Dice que él cree que el número 144,000 es una cifra precisa, es decir, literal, exacta. Pero ahí terminó todo. No, sino que también en la posición número 9. Escribe ahí, por favor, en los comentarios: posición número 9. Tenemos a alguien más que tú también conoces. Al pastor Enoch Martín, tú, pastor virtual. También tu servidor enseño que los 144,000 es un número literal, acorde a todos los mencionados, acorde a la Biblia y al espíritu de profecía. ¡Wow! Te voy a presentar en pantalla mi libro, que lo regalo, no lo vendo, no porque no cueste. Claro que cuesta money, dinero, pero lo regalo.
En el libro Apocalipsis, el perfecto arte profético, página 46, escribí: los 144,000 desde el ángulo numerológico, es decir, a través de los números bíblicos, tenemos Apocalipsis 21:14, 12 fundamentos. El número 12 es un número literal. También tenemos 12 patriarcas, un número literal, que fundaron las 12 tribus. Y las 12 tribus, un número literal, fundaron los dos reinos, haciendo alusión al reino del norte y al reino del sur. 10 tribus al norte, Israel, y 2 tribus al sur, Judá. Continúo la lectura. En el Nuevo Testamento tenemos a los 12 apóstoles que fundaron la iglesia cristiana, y tenemos luego los 144,000, 12,000 de cada tribu. Siendo 12 tribus, podemos hacer la operación 12 por 12,000 igual 144,000. Un número literal. Los cuales fundarán la iglesia triunfante, registrada en Testimonios para los Ministros, página 45. Ahí se nos cita la iglesia militante con trigo y cizaña, y la iglesia triunfante puro trigo. Ellos, los 144,000, fundarán la iglesia triunfante, la iglesia que será trasladada sin mancha ni arruga, de acuerdo a Efesios 5:27. Atentamente, tu pastor Enoc Martín, tu pastor virtual. En la línea cronológica del surgimiento del movimiento Iglesia Adventista del Séptimo Día, muchos adventistas eruditos enseñaron que los 144,000 es un número literal. Hermanos, si te sumas a esta creencia con base sólida en la Biblia y el espíritu de profecía, escribe: yo también, y coloca tu nombre. Yo también, nombre y apellido, creo que los 144,000 es un número literal. Joel contesta: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Eterno vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo, y os enviará lluvia temprana y tardía como al principio. Joel 2:23. Sabiendo Dios nuestra situación, le dice a Sión, a su pueblo, a la iglesia adventista: alégrate, gózate, porque por medio de la lluvia nos hará prosperar, nos dará alegría, nos dará el éxito espiritual, si así se lo permitimos. Preguntamos entonces, ¿qué representa la lluvia aquí? Hemos aprendido que la lluvia está representando al Espíritu Santo en poder sobre su pueblo. Sin embargo, escuchemos el siguiente versículo, verso 28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2, verso 28. Aquí el profeta Joel nos dice que el poder del Espíritu viene después de las lluvias, cuando dice: y será que después de esto derramaré mi espíritu. ¿Después de qué? Después de las lluvias, como se nos dijo en el versículo 23. Debido a esto preguntamos nuevamente, entonces, ¿qué representa la lluvia en las Escrituras? Y la palabra de una manera clara contesta: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos, las palabras de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mis razones, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Deuteronomio 32, versículo 1 y 2. La Biblia nos dice que la lluvia representa sus dichos, sus palabras, su doctrina, su enseñanza que debe caer sobre nosotros, su pueblo. En otras palabras, Joel está diciendo, cuando dice:
y será que después de esto derramaré mi espíritu. Está mostrando que Dios no va a dar el poder de su espíritu sobre una iglesia que no esté llena de la palabra de Dios, de sus dichos, una iglesia que no esté adoctrinada divinamente. ¿Cómo Dios le dará el poder de su espíritu para terminar la obra sin ese conocimiento? Isaías concuerda cuando dice: como descienden del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla para sembrar y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Isaías 55, versículos 10 y 11. Y el profeta Oseas reafirma: venid, volvámonos al Eterno. Él nos desgarró y nos curará, hirió y nos venda. Conozcamos al Eterno, insistamos en conocerlo. Su venida es tan segura como el alba. Vendrá a nosotros como la lluvia, y como la lluvia temprana y tardía que riega la tierra. Oseas capítulo 6, versículo 1 al 3. Vemos pues que la lluvia es símbolo de doctrina, palabra de Dios, conocimiento del Altísimo. Y la verdadera razón, hermanos, del por qué no hemos recibido al Espíritu Santo en poder cuando oramos por lluvia, es porque hemos estado pidiendo mal, equivocadamente, porque la lluvia es símbolo de la palabra del Eterno, su conocimiento, la doctrina y enseñanza con la cual nos quiere preparar para recibir su Santo Espíritu en poder. Sí, el problema del pueblo de la iglesia ha sido el abandonar las Escrituras como su fuente de sabiduría, consejos, instrucción para todo acto y ejecutación de cualquier plan. No hemos sido adoctrinados como el cielo espera, no hemos sido enseñados como Dios desea. Por eso, por medio de las lluvias, Él desea instruirnos de manera especial para llegar a estar maduros espiritualmente y así recibir de su Santo Espíritu, recibirlo en poder. Es por esto que claramente dice: y será que después de esto, después de haber recibido las lluvias en doctrina, en palabra, conocimiento, Él derramará su Espíritu sobre toda carne que esté preparada. Un ejemplo vivo es con los que recibieron la lluvia temprana, los discípulos. Ellos, antes de recibir al Espíritu en poder, tuvieron que ser instruidos por el Maestro de Maestros por 3 años y medio. Y aún después de su muerte todavía estuvo con ellos 40 días, enseñándoles, que los llevó así a arrepentirse completamente. Estando todos unánimes, lograron la experiencia de recibir la promesa, el otro Consolador, el Espíritu Santo en poder. Aquí aprendemos de que sí, la lluvia tardía viene en 2 fases. El Espíritu Santo viene en 2 fases. Primeramente en doctrina, el mismo Espíritu la enseña, y luego viene en poder. Como con los discípulos, ellos no podían recibir al Espíritu en poder a menos que lo recibieran en la doctrina, en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Comenta la inspiración: el corazón debe estar exento de contaminación y limpio, para que en él more el Espíritu. Por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios, los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La misma obra, solo que en mayor medida, debe realizarse ahora. Testimonios para los ministros, página 505. La pregunta es: ¿hemos logrado esa experiencia, mis hermanos? Hemos recibido la lluvia tardía en la verdad presente que viene a adoctrinarnos, enseñarnos y llenarnos de la palabra del Altísimo. Conocemos las Escrituras, hemos obtenido esa sabiduría que hizo de Cristo un victorioso contra las tentaciones. Podemos decir como el Salvador: escrito está. ¿Sabes preguntar a los que no conocen el Señor cómo lees? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen las Escrituras? Porque sin esa preparación jamás estaremos entre los redimidos, jamás veremos venir a Cristo
y nunca recibiremos el poder del Espíritu Santo, ni mucho menos entraremos en el cielo. Oh querido pueblo, cuánta necesidad hay de conocer las Escrituras, de implorar por la lluvia tardía en el mensaje final que viene al pueblo, en esa doctrina que viene a doctrinarnos, a instruirnos, para así estar pronto preparados y recibir al Espíritu Santo en poder. Oh sí, Dios espera darnos la lluvia tardía en abundancia. Algo que tenemos que ver cuidadosamente es que Joel 2:23 nos dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Eterno vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo, y os enviará lluvia temprana y tardía como al principio. Él promete en este último tiempo enviarnos, si notamos, la lluvia temprana y tardía como en el principio. Esto muestra que hay dos lluvias. Sin duda alguna, el tipo, el ejemplo fue con los discípulos y el antitipo será con nosotros. Pero aún así, Dios promete hacer descender juntas las lluvias otra vez. En otras palabras, la lluvia temprana, todo aquello que Cristo, los apóstoles, hasta la hermana White recibieron, debe venir en doctrina nuevamente y de manera abundante a nosotros el pueblo con el mensaje de la lluvia tardía. En otras palabras, la última parte de verdad para la iglesia. Dije, desde Cristo hasta la hermana White, porque ella misma dijo: orad por la lluvia tardía. Testimonios para los ministros, página 506. Si ella estaba aconsejando a que oráramos por la lluvia tardía, esto muestra que ella misma, junto con el pueblo, en doctrina, aún no habían recibido la doctrina de la lluvia tardía. Sin duda alguna, esa fue la razón del por qué tantas veces ella dijo que había más luz, había más verdad para el pueblo de Dios. Esto lo afirma Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 34. Dios tiene preciosa luz que ha de impartir a su pueblo justamente en este tiempo, y vosotros debéis esforzaros fervorosamente en vuestra investigación para poner la mira nada menos que en un conocimiento cabal de todos los puntos de la verdad, a fin de que en el día de Dios no seáis hallados entre aquellos que no han vivido de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. El que busca la verdad con diligencia y oración hallará preciosos rayos de luz que aún han de resplandecer de la palabra de Dios. Muchas preseas están todavía esparcidas que han de ser juntadas para venir a ser propiedad del pueblo de Dios. Página 36. Esto muestra que aún ella, como el pueblo mismo, aún no habían recibido la lluvia tardía, la verdad, la doctrina, el conocimiento más abundante. Había mucho por aprender y saber como pueblo por medio de lo que Dios ha de enviar a través de la lluvia tardía. El profeta Zacarías nos dijo: pedid al Eterno lluvia en el tiempo de la lluvia tardía, y el Eterno hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Zacarías capítulo 10 versículo 1. Como vemos, el Señor desea que le pidamos la lluvia tardía en el tiempo en que Él promete darla. Y hoy es ese tiempo en el cual Dios está deseoso de derramar el Espíritu Santo en la verdad inspirada, interpretada y traída por medio de la lluvia tardía hacia su pueblo. La inspiración nos dice: la lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la cosecha. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo, a través de sus etapas,
el proceso del crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo, se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. La lluvia tardía, que madura la cosecha de la tierra, representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Testimonios para los ministros, página 506. En esta cita encontramos los siguientes puntos. Número 1, la lluvia tardía representa la última etapa de maduración. Número 2, la lluvia tardía muestra cómo el Espíritu Santo hace este proceso en el alma del creyente. Número 3, la lluvia tardía representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Sin embargo, se nos dice también, pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá, a menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra. La lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Testimonios para los ministros, página 506. En esta otra parte de la cita, hemos encontrado que no podremos recibir la lluvia tardía a menos que la lluvia temprana haya ya caído sobre nosotros. Recordemos, sí, la lluvia es el Espíritu en la palabra, en la doctrina, en el conocimiento que viene por medio de los mensajes que Dios ha dado a su pueblo. Por lo tanto, si no hemos conocido bien y no estamos viviendo lo que Cristo dio a sus discípulos de su tiempo y lo último que ha revelado por medio de su sierva Elena de White en sus escritos, o sea, el espíritu de profecía, si no hemos aprovechado todo esto, ¿cómo podremos recibir y reconocer el mensaje de la lluvia tardía traída por el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo podremos orar inteligentemente por más luz, más verdad, más comprensión de las Escrituras cuando lo que ya tenemos no lo conocemos ni lo practicamos como debiéramos? Con razón dice, muchos en gran medida han dejado de recibir la lluvia temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de ella. Esperan que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía, cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica. Se proponen abrir sus corazones para recibirla. Están cometiendo una terrible equivocación. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano, al darle su luz y conocimiento, debe progresar continuamente. Todo individuo debe ser consciente de su propia necesidad. Testimonios para los ministros, página 507. Sin duda alguna, esta cita claramente muestra que hay muchos en la iglesia hoy que no hemos hecho uso correcto de lo que ya se nos dio en la lluvia temprana, que en esta instancia vendría a ser todo lo que se nos ha dado en los escritos del espíritu de profecía, que no es más que las enseñanzas de Cristo, sus profetas, apóstoles, reformadores, que han dado verdades que necesitamos para germinar esa vida espiritual con la lluvia temprana, y así poder madurar con la verdad final, el mensaje adicional enviado del cielo para nosotros, quienes tenemos la misión de llevarlo al mundo. Sí, la lluvia tardía en la verdad traída por el Espíritu Santo, esa verdad no adulterada, esa última porción que nos llevará a madurar como verdaderos frutos para honra y gloria de Dios. Pero tristemente, muchos están cometiendo, dice, el error
creyendo que la lluvia tardía vendrá a suplir su deficiencia en un futuro, pues creen que cuando el poder del Espíritu Santo venga, ellos podrán suplir su deficiencia. Cuando hemos leído, es ahora en las verdades que el mismo Espíritu ha traído en los escritos de todos los mensajeros del Señor, para nosotros hoy, los escritos del Espíritu de Profecía, que contienen el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Estas son las cosas que el pueblo ha descuidado, y por eso se llama a levantar la voz de trompeta, de alarma, porque estamos dormidos, estamos lejos de lo que deberíamos ser. No hemos madurado como debiéramos. Es por eso, hermanos, que es imposible recibir al Espíritu en poder. Esta es la razón del por qué como iglesia nos hemos estancado, no hemos podido dar frutos de justicia en el mundo. Pero esto no es imposible si hoy escuchamos el ruego divino. Examinemos un poquito más. Acabamos de leer en la cita anterior que la lluvia tardía representa, dice, esa gracia espiritual que nos llevará a madurar. ¿A qué gracia se estará refiriendo? ¿Se referirá a la cita cuando dice, y por gracia sois salvos? Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Veremos que no. Esta gracia espiritual representada, según el Espíritu de Profecía, por la lluvia tardía, dice, representa la gracia espiritual que ha de preparar al pueblo de Dios para la venida del Hijo del Hombre. Testimonios para los Ministros 506. Así que, ¿qué es esta gracia espiritual adicional que está siendo representada por la lluvia tardía? En el libro Obreros Evangélicos, página 149, nos lo pone así: el deseo y la capacidad de comprender el significado del servicio de Dios aumentan constantemente en el obrero que conoce el significado de la unión con Cristo. Su conocimiento se amplifica porque crecer en gracia significa tener siempre mayor capacidad de comprender las Escrituras. ¿Qué representa crecer en gracia o obtener el tipo de gracia que nos menciona Testimonios para los Ministros 506? Dice, porque crecer en gracia significa tener siempre mayor capacidad de comprender las Escrituras. Con razón, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 18, se dejó escrito lo siguiente: mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Queridos hermanos, esa gracia adicional es, dice, una comprensión mayor de las Escrituras, esa última verdad que viene al pueblo representado por la lluvia tardía que nos hace madurar. Esto lo hace bien claro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 311. Dice, invitación a estudiar diligentemente. Pedro exhorta a sus hermanos a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Siempre que los hijos de Dios estén creciendo en la gracia, obtendrán de continuo una comprensión más clara de su palabra. Descubrirán nueva luz y hermosura en sus verdades sagradas. Repito, descubrirán nueva luz y hermosura en sus verdades sagradas. Tal ha sido el caso en la historia de la iglesia en todos los siglos, y así será hasta el fin del tiempo. Hermanos y hermanas, esa gracia adicional, la lluvia tardía, no es más que nueva luz, una comprensión más profunda de las escrituras que tenemos, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. Y esa experiencia la provee, lo trae
el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, antes de poder recibirlo en poder para estar preparados como iglesia y recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La sede del fuerte pregón. Joel 3:16. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. ¡Wow! Mira este versículo poderoso, hermano querido y hermana querida. Entonces, ¿desde dónde va a rugir el Señor Cristo? Desde Sión y Jerusalén. Ese rugido es el fuerte pregón. El que va a dirigir el fuerte pregón es Cristo. Amós 1, versículo 2, declara así: el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. ¡Guau! Apunta ahí en los comentarios, vamos a hacerlo paso a paso. El rugido de león igual fuerte pregón. El Señor rugirá o dará el fuerte pregón. ¿Desde dónde? Desde Sión dará su voz y desde Jerusalén. Entonces el fuerte pregón va a ser dado desde Sión. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. La sede del fuerte pregón no va a ser Texas. La sede del fuerte pregón no va a ser Maryland, donde está la conferencia general. La sede del fuerte pregón no va a ser California. La sede del fuerte pregón no va a ser Guatemala. La sede del fuerte pregón va a ser el Monte Sión en Jerusalén, el Medio Oriente. Ese es lo que dice la Biblia. ¿Crees Biblia? Come Biblia. Apocalipsis capítulo 5, el versículo 5 declara la Biblia: y uno de los ancianos me dijo: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. ¿Quién? El león de la tribu de Judá, en la raíz de David. ¿Quién es este león? Es Cristo. Leamos lo que dice Apocalipsis 14, versículo 1. Miré y vi al Cordero. Solo que allá en Joel 3 y en Amós 1, 2 se habla que Jesús es como un león que va a rugir desde Sión. Pero aquí en Apocalipsis 14, verso 1, el león y el cordero son lo mismo, es Cristo. Apocalipsis 14, 1, miré y vi al Cordero, es decir, al león. Miré y vi al Cordero, al león, de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. Entonces, ¿qué decían los antiguos profetas? Joel, el profeta Amós, que desde Sión va a rugir el Señor. Desde Sión, desde Jerusalén. Y luego Juan, el revelador, nos explica que Cristo va a estar en el monte Sión. Sí va a estar, pero no va a estar solo. Va a estar con los 144,000. Y todos estos 144,000 son 144,000 pregoneros. Escribe por favor en los comentarios. 144,000 pregoneros. ¿Por qué? Porque desde ahí va a estar el fuerte pregón para todas las naciones. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.